Pedro, e que tal se nos contares uma história? Claro, por supuesto. Então, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Cá estamos de novo. Chegamos depois das férias. Onde estiveste? Ai, já estás a falar em português, que espetáculo! Um pouco. Eu estive, estás a fazer de conta que não sabes, estive na tua terra, Pedro. Granada. Claro, a bonita Granada. Muito bonita. Gostei muito. Tenho que voltar lá. Estou feliz da vossa presença na minha terra, Sim. Granada. Estou em Portugal, tu foste a Granada, Sim. minha terra. E vimos-nos lá, ainda Sim. por cima. O meu último dia. Pois, e nosso não era o primeiro, mas quase, sim. Quase. Ou seja, encontrámos-nos ali mesmo à Justina. Muito bem. Então, e hoje, onde é que nos levas? Vou cambiar ao espanhol, Claro. é mais fácil para mí. Pues vamos a volver a América. Después de pasar por África y por Europa, Sí. regresamos a América Latina y vamos a ir a un país precioso, de los primeros que me robó el corazón, Sim? y era Bolivia. Ah, Bolivia. Un país situado de una forma extraña, ¿no? Casi en el corazón de América, pero no está rodeado de mar, está rodeado de países. Poquito a poco le fueron quitando territorios, le fueron quitando el acceso al mar. Está por allí Chile, está Argentina, Paraguay, Brasil, por el norte Perú, pero están ahí encerraditos. Y encima de los Andes, es un país Sí. altísimo, ¿sabes? Está a una media de 3.500 metros. Jesus. Es la altura del país. Y muy interesante. Bueno, altura, fíjate, hasta tal punto que el lago más alto del mundo está allí, ¿no? El Titicaca, a 3.500 metros de altura. Não deve ser fácil mover-se entre os lugares ali. Es complicado. Todo a subir. Es terrible. Y bueno, ya os iré contando, pero sí, la altura de alguna manera condiciona la forma de ser de aquella gente, ¿no? Un clima, el de Bolivia, muy interesante. Bueno, son tres zonas. La zona del altiplano, a partir de los 3.000 metros. Sim. Son plenos Andes, es una gran parte del país. Luego la zona media, hasta la bajada al llano, ¿no? Que es una parte pequeñita. Y luego la gran parte ya más tropical, ¿no? Que serían los llanos, que es la zona más rica del país. Claro, dependiendo del lugar donde estás, cambia radicalmente el clima. Claro. La zona pues, más alta, un frío permanente para morir, ¿no? Y sin embargo bajas a Santa Cruz de la Sierra y hace un calor para morir también, ¿no? Então ficas no meio. Sí. Una cosa muy interesante para vosotros es que Bolivia tiene dos capitales, no una. A sério? Interesante. Não sabia. La capital constitucional, judicial, es Sucre, y la capital política, donde están las instituciones, es La Paz, ¿no? Sim, Son sim, las dos sim, sim. capitales oficialmente, ¿no? Aunque en realidad la capital económica es Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Es muy interesante. E vive muita gente lá. Sí, sobre todo vive mucha gente en la parte pues, más baja, ¿no? Que es donde mejor se puede Claro, respirar, claro, donde claro. hay dinero, donde hay riqueza. Ahí es, ¿no? Una población, la de Bolivia, en torno a los 12 millones de personas, con un mestizaje fortísimo, ¿no? Prácticamente puedes encontrar allí unas 36 tribus indígenas todavía, pero con una gran mezcla, ¿no? De los que llegaron desde nuestra tierra, Sim, desde sim, Europa. sim. Allí hablan español, pero hablan otras 36 lenguas, Claro. entre ellas pues Cada el aymara, ¿no? dialeito. Sim. Sí, el aymara, que es una de las más fuertes, pero también el quechua, porque está muy cerquita de Exato. Perú, ¿no? E tu estiveste lá muitas vezes já? Estuve 3 veces, una de ellas 3 meses seguidas, ¿no? Cá Sí, sí. está. Que fue, os contaré un poquito después de aquella parte, ¿no? Sim. Sí te puedo decir que es un país bastante pobre, ¿no? Después de Haití, es el país más pobre de América Latina. Y como siempre, ¿no? Se entiende una parte, la parte más alta, donde no hay mucha vegetación y tal, pero no se entiende en el conjunto del país
que tiene una agricultura próspera, la minería es fundamental. La Sim. plata que llegaba a España, pues venía de Bolivia. ¿Sabes? Pois. Un país que tiene una gran riqueza mineral. Es verdad que ahora mismo es uno de los países que está en vías de desarrollo y está creciendo, ¿no? Pero aún así continúa siendo el segundo país más Mais pobre pobre, de sim. América Latina, ¿no? Así Mas, que mas aposto que alguma coisa lá encontraste que te agradou o palato para comer. para comer, sí, sí. Se come bien, ¿eh? Se come bien allí cuando tienes la oportunidad. Porque es verdad que la mayor parte de la gente no tiene opción de llegar a mucha comida, ¿no? Allí las comidas básicas pues son el maíz, las papas, la Sim, o patata, ¿no? costume, claro, sim, nestes Normal, lugares. la quinoa y los frijoles, A típico de... sério, a quinoa? Que agora está Sí, tão na moda aqui no, increíble, deste pues lado ocidental. allí hay muchísima, ¿no? Y se come además bastante. Y esto lo acompañan cuando pueden con la carne de res y con la carne de cerdo. A carne de quê? Qual é que disseste De primeiro? vaca, de res, Ah, decimos nosotros, sí. vai, não sabia. Así que no sé, yo te invitaría a mí el plato que quedó para mí, ¿no? Como ese que yo pediría cuando voy Sim. a Bolivia, es el piqué macho. Piqué macho. Lo del macho es porque es muy grande, ¿eh? Y no eres capaz de comértelo, ¿no? La comida es el piqué, es un plato típico de Bolivia que está formado eso de carne de vaca, después con cebolla roja, ¿no? Aham, Es muy interesante, ¿no? Le echan también bastante tomate, papas fritas, sim. mostaza, ketchup, ¿no? Y a veces le ponen un huevo duro, un Ai, huevo sim, sim, cocido, lo sim, ponen sim, encima, ¿no? sim. Y bueno, el conjunto es una É bom. maravilla, ¿no? Lá está, porque às vezes nestes lugares é o que tu falas, são sempre assim umas comidas muito daquelas que se chamam comidas de conforto, Claro, não é? Que esta uma es pessoa fica assim mesmo total. consoladinha. Y aquí, fíjate, tienen postres muy buenos, pero a mí la fruta de Bolivia me cautivó, Imagina. ¿no? Además, son las típicas tropicales, plátanos, guayaba, coco, maracuyá, pero yo siempre recordaré de allí la chirimoya, ¿no? Porque la había probado en una parte de Granada que se produce y en Bolivia hay mucha chirimoya, ¿no? Não faço ideia o Y que é que será, vou ter que ir ver. terminar con una fruta así es una maravilla. Sim, e lá então o que se veste, já sei, vais-me dizer que lá em cima umas coisas, cá em baixo outras, não há hipótese. Se varía radicalmente, aunque sí hay un traje típico tradicional, ¿no? Las mujeres habitualmente llevan pollera. No sé si sabes lo que es la pollera. Es un vestido ancho, muy ancho, Sim, de colores. sim. Y todo es de color. Llevan la pollera, llevan siempre un aguayo, Sim, tipo um poncho, é? sí, pero es muy bonito, de muchísimos colores, que es donde llevan la carga, donde llevan los niños detrás de ellas. Tipo uma mochila. Eso es. Que Pero es como um un manto, es cesto. como un manto que lo atan y se convierte Ok, en todo. ok, Se convierte ok. lo veréis en las fotografías, Sim, ¿no? sim, Que sim, están sim, ahí. sim. Y además se ponen un sombrero tipo bombín. Entonces, es la imagen típica, ¿no? De la mujer Sim. boliviana. El hombre se viste más sencillo, pero bueno, viste un pantalón habitualmente blanco que llega solo a los tobillos. Es muy interesante, ¿no? Y además, pues la camisa suele ser blanca y lo más interesante es el poncho, ¿no? Que se pone, Exato. sobre todo en las zonas frías, que es Claro. una gran parte del país. Yo ha sido de los países donde he visto a gente vistiendo más el traje tradicional, ¿no? Sim, ¿Por qué? sim. Porque lo necesitan para cubrirse, porque hace frío, ¿no? É mesmo, não é só para enfeitar, aquele é No, mesmo para usar. totalmente, y lo usan, y lo usan. E são animados, gente animada que gosta de bailar. Pero mucho, ¿eh? Son unos danzarines A sério? de mucho cuidado, ¿no? Es interesante como la música boliviana es una mezcla, ¿no? Una mezcla de los ritmos Claro, tradicionales que claro. ellos tenían y de todo lo que fue llegando, sobre todo de Europa, ¿no? Pero yo recuerdo especialmente porque nos tocó vivirla, ¿no? En aquellos días, cuando comenzó la misión, fue la diablada boliviana. La diablada boliviana. Bueno, es una de las danzas más representativas, ¿no? del país y además participa todo el pueblo. Es uno de los grandes atractivos de Bolivia.
Y es interesante porque es una fiesta en la calle y es una danza entre el bien y el mal. Entonces ahí tratan ellos, Ah, cuando llegó el cristianismo, para recuperar sus tradiciones antiguas, inventan esta fiesta, ¿no? que Ahí el giro. diablo por las calles, ¿no? De alguna manera para no perder lo que tenía. Y es una lucha del bien y del mal en la que al final, ¿quién vence? El bien, ¿no? Sempre o mesmo. El bien como siempre. Pero de verdad es una fiesta en la que participa todo el pueblo danzando, cantando, muy, muy Sim. bonita, de verdad, muy bonita. E mais coisas que tens para nos contar? Bueno, pues sí, voy a hablar un poquito primero de la religiosidad Sim, como é que é lá, não é? claro, de este país, ¿no? Bolivia, naturalmente, es un país católico, ¿no? Uhum. Pues ¿por qué? Porque la evangelización llevó la fe hasta allí. Y prácticamente hoy el 70% de la población se considera católica, 70%? sí, que es Uhum. mucho, y Uhum. un 20% evangélica. Quiere decir que el 90% de la población se siente Sim. cristiana, ¿no? Mesmo tendo tantas tribos, Increíble. Consiguió de entrar. facto. Lo que sí quería decir es que es muy interesante cómo en Bolivia se dio un gran sincretismo, ¿no? Entonces, aceptan la religión que viene de fuera, pero mantienen ellos Sim, sus sim. costumbres. Assim. Entonces, por eso mezclan demonios, católicos, ritos, danzas, aymaras y cristianas, ¿no? Pero llama la atención la presencia de los chamanes, que son los Sim. curanderos. Uhum. Pero es increíble, en las puertas de todas las iglesias en La Paz, allí, chamanes, y la gente pasando para que los bendiga, para que ahuyente los espíritus, y mezclan tranquilamente la religiosidad tradicional con lo católico, ¿no? Sim. Entonces es una cosa muy, muy extraña lo que yo encontré allí, ¿no? Eh, Además, otra cosa que me llamó la atención en Bolivia es el culto a Pachamama, a la madre tierra. Sim. Allí la tierra es todo, ¿no? Y la gente, y sobre todo cuando te vas adentrando en los pueblos, en las aldeas, el culto a la Pachamama es todavía muy, muy importante. Incluso en el lago Titicaca Sim. hay dos islas. Os nomes são muito giros. Los españoles, no me voy a decantar por uno u otro país. El lago pertenece a Perú y Bolivia. Sim. Entonces, en una parte dicen los bolivianos, nuestra parte es el Titi, la caca de Perú. Y en Perú dicen al contrario. Yo no digo, yo sé que el lago está dividido en dos partes, pero sí, lo que te decía es que dentro del lago, que tiene 8.000 kilómetros cuadrados, es enorme, ¿no? Hay dos islas, ¿no? La isla del Sol, la isla de la Luna. Es decir, Ah, sim, é para tudo muito ellos, simbólico. Sim, totalmente, ¿no? sim, que Entonces, giro. bueno, es una religiosidad muy, muy interesante la de Bolivia. Que giro. Sigue siendo un pueblo muy, muy religioso, pero en el que el cristianismo no acaba de estar purificado, sino Claro, que é assim está misturado. tocado, está misturado, misturado. Tens um nome para nós, não é? Sí, sí. Mira, hoy os voy a llevar, podría hablar y hablaría de otra manera si os Uhum. hablara de Santa Cruz de la Sierra o de Cochabamba, ciudades muy bonitas, pero os voy a llevar a La Paz, a La Sim, Paz, sim. a la Vais-nos capital. levar à paz. Já nos levaste ao paraíso e agora vais-nos levar à Sí, paz. porque bueno, fue mi primera entrada, ¿no? en Bolivia. Y lo que realmente me marcó, ¿no? Por todo lo que viví allí. Bueno, en primer lugar, hablar del lugar. Cuando llegó el avión y aterriza en el aeropuerto, está a 4.100 metros de altura. El Alto de La Paz. Bueno, solamente abrir las puertas del avión, comenzar a bajar las escalerillas y el corazón Claro. pasó de 70 a 120 pulsaciones, solamente bajando las escalerillas. Claro, ya nos había advertido, ¿no? Pues este mal de la Da altura. altitude, claro. Claro, entonces los primeros días no pudimos apenas caminar, tenías que ir muy despacio para que el cuerpo se fuera adaptando y además con ayuda, tomando mate de coca. No es la coca, pero sí tiene, o sea, Sim, la sim, utilizan sim, para sim. eso como una forma de que pueda respirar y Sim, que sim. la circulación mejore. Sente-se muito, mesmo no Es corpo. terrible, Que de engraçado. verdad. Eso de que vas bajando escaleras, que no puedes, dices, si no estoy haciendo nada, Sim. pero es esa altura en la que falta el oxígeno. Entonces, bueno, en primer lugar, imagínate trabajando 3 meses en esas condiciones. Jesus. Los primeros días eran mortales. Y bueno, ya veréis las fotografías, pero es que La Paz está así.
Empieza en 3.500 metros y termina en 4.100. Jesus, então ainda Permanentemente mais. subiendo, bajando. Fue una experiencia difícil a ese nivel, ¿no? Puedo deciros algo muy bonito, fue que los primeros días nos llevaron a uno de los picos más grandes de allí, al Chacaltaya. El Sí. Chacaltaya tiene 5.421 metros. Y bueno, fuimos en dos pequeñas camionetas, llegamos a 5.200 metros, allí para experimentar aquello, merendar juntos. Y claro, 3 aventureros, uno de los cuales era yo, dijimos, hombre, estamos a 200 metros de la cumbre, ¿cómo no vamos a llegar? Bueno, empezamos a caminar para llegar a la cumbre en mi vida. 5 metros y a parar y tumbarte en el suelo. No se podía. O sea, a partir de los 5.200 metros era imposible. Yo creo que tardamos como media hora en llegar a la cumbre. Mas Eran foram. 200 metros, pero llegamos. Sim, aqui é de fibra. Llegamos. Y después yo pensé, estoy loco. Ya podía haber dado algo, pero bueno, ya regresamos. Perfeito. Tomamos nuestro mate de Tens coca. uma história para contar. Y ahí estábamos, ¿no? Bueno, otro segundo aspecto de aquella zona que misionamos, bueno, era la pobreza, ¿no? Inmensa. Era la parroquia del Calvario, los barrios de la isla, Vinotinto, Achachicala, que ya no me acordaba, yo tuve que recordar Achachicala, ¿no? Es increíble. Yo no sé si he visto tanta pobreza, ¿no? En aquellas calles, sin alcantarillado, naturalmente, sin aceras, sin nada, donde los desperdicios bajaban pues por la calle, porque además llueve y tira para abajo y es lo que limpia, ¿no? Los desagües eran así. Cuando veáis las fotografías, veréis, aquí, es otro mundo. La pobreza encarnada, ¿no? Y ahí se entiende pues el trabajo que estaban haciendo allí nuestros cohermanos, ¿no? Y una tercera cosa que me llamó la atención de Bolivia es la situación de la familia. Realmente es una institución destruida totalmente, ¿no? Los hombres habitualmente beben muchísimo y se van de casa pronto. Entonces dejan a la mujer con 2, 3 hijos, con 5 hijos, ellos se van y no hay problema. Claro, la madre tiene que bajar al centro de la ciudad a vender cosas y los niños viven solos. Hacen su vida, ellos sobreviven como pueden. Increíble, la situación familiar es el tema de abusos a los niños, terrible. Yo allí viví yo creo la experiencia más dura de mi vida al comprobar cómo viven las familias y sobre todo cómo sobreviven los niños. Sí. Bueno, pues en ese ambiente me preguntaba, ¿algún personaje? Sí. Y claro, quería situarlos, ¿no? Porque Claro, ahí llegan, para vermos o que é. Sí, aquí llegan los 3 personajillos, ¿eh? Porque son 3. Eran niños, ¿no? que quedaron en mi mente y sobre todo en mi corazón, ¿no? Y son Silvia, Edu y Sandy. 2 niñas y un niño. Resulta que Silvia tenía 10 años y un día apareció por la parroquia, ¿no? Porque necesitaba. Llegó allí, se encontró con el padre Ildefonso, sacerdote de España, que estaba allí trabajando, y bueno, fue a pedirle para dar de comer a sus hermanos. Y entonces le contó la historia, ¿no? La mamá los había abandonado a los 3, hacía medio año, se había ido. Y los 3, Silvia con 10 años, Edu con 7 y Sandy con 4 años. Y allí estaban. Cuando la mamá se fue, Sandy, pues imagínate, pequeñita, cayó por uno de los barrancos y la pobre estaba con el pie deformado y la mano también, ¿no? Y Silvia era quien cuidaba de los 2 pequeñines y fue a pedir ayuda a la parroquia, ¿no? Claro, naturalmente en la parroquia, allí en la misma casa cural, los acogieron a los 3. Y los 3 vivían con los 2 sacerdotes y con algunos laicos. Y durante la misión eran los hijos de todos. Claro. Nos conquistaron el corazón, eran cálidos, cariñosos, increíble, ¿no? Pero cuando pensamos en la realidad que habían tenido que vivir esos 3 niños, ¿no? Durante medio ano. Abandonados. Y la mayor con 10 años, cuidando de los pequeñitos. Sério? Wow, es admirable.
Sem dúvida. Qué maravillas hace el Señor por medio de estos personajillos tan bonitos. Ellos son los que hoy quería traer, ¿no?, a este programa nuestro. Pois. Así E que o que é feito deles, sabes? Não. continúan. Hace algunos años que no sé nada de ellos, pero estudiaron gracias a los sacerdotes. Claro. Sandy fue adoptada en España Ai, sim? y sí, está viviendo por acá. Pronto. Y es una alegría muy grande. Pronto. Así que, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué te cuento de la iglesia de allí? Caramba, agora fiquei com o coração na história, Pedro, já não consigo. Estou a pensar nos meninos. Un encanto. Además, le vais a ver la carilla Puxa. en la fotografía y sí, se emociona uno. É, que Solamente aí estava. recordando. Yo Tinhas que me ter avisado. me emociono Estou a brincar. cuando recuerdo aquellos días, ¿no? Aquellos meses que fueron Sim, preciosos, ¿no? exato. Bueno, pues no sé, yo 3 cosas quería compartir con todos vosotros, ¿no?, sobre la iglesia de Bolivia. La primera, el regalo de los misioneros. A ver si me explico. La iglesia de Bolivia todavía ha ido creciendo mucho, ¿no? Y han ido surgiendo vocaciones. De hecho, los redentoristas, tenemos ahí un grupo precioso, ¿no? Son más de 45 y jóvenes todos, ¿no? ¿A serio? Es admirable. Tenemos vocaciones y muy bien, están trabajando muy bien, ¿no? Pero bueno, es una iglesia joven, ¿no? Y todavía está necesitada de ayuda, ¿no? De ayuda desde fuera. Por eso para mí fue un impacto ver cómo 2 sacerdotes de Cuenca, que eran los padres Julián e Ildefonso, con un grupo de laicos, dejaron la diócesis para incorporarse a esos barrios de La Paz, no al centro de La Paz, a esos barrios de La Paz, y allí estaban dándolo todo, ¿no? Dando lo mejor, compartiendo con la gente, queridos, queriendo. Realmente para mí fue un impacto, ¿no? En ver cómo tenemos que ayudarnos unas iglesias a otras, ¿no? Ahora posiblemente dentro de muy poco van a tener que venir ellos también para acá para ayudarnos, ¿no? Pero la misión, la iglesia no puede terminar. Tenemos que estar disponibles siempre para ayudar a las iglesias más necesitadas. Y en este caso así fue. Y por eso también fuimos todo el equipo misionero redentorista de España, ¿no?, para ayudar a una iglesia naciente Sim, sim, sim. con mucho futuro, ¿no? Sim, e tanto tempo, não é? 3 meses. 3 meses. É muito tempo. Sí, para llegar a todas partes, ¿no? En segundo lugar, me llamó la atención de la iglesia de Bolivia, que es una familia para los pobres. Es una casa abierta. ¿A dónde iba la gente pobre? Iba a la iglesia. Iba a la iglesia, ¿no? A veces a pedir, pero no era lo que más hacían, porque ellos son orgullosos y viven con lo que tienen, no tienen nada, pero sobreviven, ¿no? Pero hay tanto dolor en el corazón de aquella gente, en las mujeres abandonadas, en los niños que viven solos, que iban a la iglesia a compartir, a que los escucharan, ¿no? Claro. Y cuando estábamos los misioneros, nos acercábamos a sus casas y ellos querían hablar, que alguien experimentara, ¿no?, que son personas, que están vivos, ¿sí? Y siempre lo decían, ¿no? En la iglesia siempre nos acogen, en la iglesia siempre nos escuchan. Y te conmueve decir, mira, esto que el Papa Francisco suele decir, que la iglesia sea un hospital de campaña, ¿no? Sí. Y yo allí lo experimenté. O sea que las personas se renovaban solamente siendo escuchadas, ¿no? Y si tú le dedicabas un tiempo, los tenías ya disponibles para cualquier acto de misión, para lo que sea, ¿no? Es una de las grandes vocaciones que tenemos como cristianos, ¿no? Sim, escutar. A veces hablamos mucho, hay que hablar, pero escuchar, ¿no? E Es eles. fundamental. E também não devia ser fácil, porque as histórias devia ser cada uma, não é? Terribles. A No sé si realidade. contaros algunas, es que hay algunas son tan fuertes, ¿no? Terribles. Sí. Yo Sim. todavía me conmuevo porque ha sido donde viví las experiencias quizá más duras, ¿no? Sim. De la muerte de una mujer embarazada y por la noche para respetar las costumbres, abrir, sacar el feto delante de los Credo. niños. Son cosas Credo, sim. muy difíciles, ¿no? Sim. Que hay que estar allí, ¿no? Sim, mas nem, acho que eu não tinha, e acho que não há uma noção tão global de que seja um lugar tão pobre, não é? Sí.
Não é assim um lugar, quando uma pessoa diz pobreza, se calhar não é o lugar que vem primeiro a... Claro, te decía al comienzo, yo noté una diferencia abismal entre Santa Cruz de la Sierra, donde se vive bien, sim. además hay E riqueza. La Paz, De hecho, claro. están planteando muchas veces independizarse para ser otro país. Claro, Ainda por cuanto cima, más meu lejos, Deus. sí. O Ai. Cochabamba, pero esta zona alta de Bolivia era muy dura, ¿no? Y bueno, hay un tercer elemento, ¿no? que sí que aprendí allí, ¿no? Y es el tema de la iglesia vivida en pequeñas comunidades. De hecho, los sacerdotes cuando llegamos nos dijeron, queremos formar comunidades eclesiales Sí. de base. Y en eso consistió la misión, reunir a los vecinos, a las familias en una casa, como solíamos hacer por aquí, y hacer que experimentaran que son pequeña iglesia doméstica, ¿no? Que por cierto, Margarida, visitando una de las asambleas, esa sí que no la olvidaré yo. Imagínate corriendo, subiendo cuestas, bajando con el corazón. Yo llegaba tarde a una casa, llegué y cuando la puerta abierta, había unas 50 escaleras para llegar al lugar donde estaban reunidos. 50, no, había muchas más. Y alguna habitación en los laterales. Yo entro, empiezo a subir allí escaleras, mira, y de pronto, sin avisar, siento un perro enorme. Me pegó un bocado en el pie. Durante 7 años yo tuve las marcas de aquel bocado. Pero es que ni ladró. ¡Pum! Pasé, ¡pam! Me enganchó, comencé a sangrar, yo grité de allí, vinieron a ver, y bueno, terrible el dolor, bueno, ya estuve con ellos, no pasa nada, pero claro, me dicen, si el perro tiene rabia, te mueres. Y digo, ¿y eso cómo lo sé? Digo, no, hay que esperar, si el perro tiene rabia y muerde, el perro muere, y tú también. ¿Y qué hacía yo? Qué horror, sí. Todas las tardes yo bajaba por allí, a ver si veía al perro vivo. Lo veía, digo, está bien. Ele, pronto, tu estás vivo, eu também estou. A los 7 días, yo con mi dolor, pero diciendo, bueno, de esto no me muero. Acho que já me salvei. Ai, que horror, que sensação. Bem, Sí. olha, agora... Pero bueno, lo bonito era, sí, ver a las familias reunidas y sobre todo que se constituyeron tantas comunidades eclesiales de base que son las que garantizan la vida de la iglesia, la formación, la celebración e el que te sientas parte de uma comunidade muito maior. E também que as pessoas não estejam tão abandonadas e que façam parte de alguma coisa e que se possam ajudar uns aos outros, conhecer as realidades uns dos outros. Porque ¿no? cuando están compartiendo conocen los problemas de los demás y también pueden ya encontrar. no están tan isolados. Sí. Así que tengo que decirte que la iglesia de Bolivia es muy bonita porque acompaña a su pueblo, ¿no? Bueno, y algo para todos nosotros que es una alegría. Bolivia solo ha tenido 3 cardenales en su historia y resulta que 2 han sido redentoristas. Sí. El primer cardenal fue el cardenal Maurer, que era un alemán, pero que se nacionalizó en Bolivia, fue cardenal. Después Julio Terrazas, que murió hace unos años. Y ahora acaban de nombrar al tercero. Así y ahora el tercero. Pero ya no redentorista, sino ahora diocesano, ¿no? Sí. Pero bueno, allí en Bolivia los redentoristas... Es un lugar especial para los redentoristas. Hemos hecho un buen trabajo, se está haciendo un trabajo excelente y es una alegría haber podido compartir y seguir compartiendo con ellos, ¿no? Claro. Y siendo un lugar tan último, más redentorista somos chamados, ¿no é? É isso. Obrigada, Pedro. Pela Bolívia. Olha, acho que é daqueles que me vai ficar aqui no coração. Sí. Una alegría muy grande partillar con todos vosotros. Obrigada. Bom dia a todos y continuamos. E que tal se nos contares uma história? Claro, por supuesto.